Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, amados hermanos, ahora sí, Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 9, pero solamente vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Dice así la santa palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tremenda lectura de la palabra de Dios. Es mi texto favorito de toda la Biblia. Si se dan cuenta, en casi todas mis predicaciones suelo citar Efesios capítulo 2, versículo 1. Hoy vamos a estar meditando en los primeros 3 versículos de este capítulo 2. Muchos en el día de hoy, amados hermanos, consideran al hombre, al ser humano, como un ser bueno. De hecho, hay un dicho por ahí que circula, que muchas veces lo digo, a veces cuando alguien muere y fue un buen ciudadano, una buena persona, se suele decir, en esta sociedad, era tan bueno que tiene el cielo ganado, ¿verdad? Eso es una falsa idea, es una idea diabólica. Era tan bueno que tiene el infierno ganado. O mejor dicho, era tan malo que merece el infierno. Esa es la verdad bíblica. Pero muchos en el día de hoy consideran al hombre bueno. De hecho, ya algunos pensadores y filósofos en el siglo XVIII, en época de la Ilustración, algunos sostenían que el hombre es bueno, lo que es la sociedad que corrompe al ser humano. Y esa idea hoy permea en esta sociedad en la cual vivimos. Sin embargo, amados hermanos, nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Recordemos algo importante. La Biblia es regla de fe y conducta para la Iglesia. Es decir, lo que tenemos que creer está únicamente en la Biblia. Y la forma de vida nuestra debe estar en armonía únicamente con la palabra de Dios. Por eso la Biblia es regla, norma de fe, doctrina y conducta. Y nosotros, como creyentes, protestantes, evangélicos, que nos sometemos a la palabra de Dios, que reconocemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante, infalible y autoritativa, reconocemos, según la palabra de Dios, que el hombre es un pecador. No es bueno el hombre es malo, es pecador, está depravado totalmente por el pecado. La Sagrada Escritura, amados hermanos, no solamente nos revela quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, su propósito, su plan salvífico, etcétera, etcétera, sino que también las Sagradas Escrituras nos presentan el origen del hombre, nos presentan su origen y su estado depravado y caído por el pecado. Incluso las Escrituras nos revelan el futuro del hombre. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, ya el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, el texto sagrado nos enseña que el hombre fue creado por Dios, a la imagen de Dios y semejanza de Él. El hombre, el ser humano, no es el producto de la evolución,
Hoy en día los científicos sostienen que todo esto se creó por azar. ¡Qué tontería más absurda! Dios es el creador del hombre. Dios creó el universo. Y la corona de su creación es el hombre. El hombre y la mujer, el ser humano. El hombre no es el producto de la evolución, no es el producto del Big Bang, sino del poder creativo de Dios. Y cuando Dios crea al hombre, el hombre sale de las manos de su creador en un estado de perfección y santidad. El hombre era perfecto, sin pecado, hecho a la imagen y semejanza de su creador, y en ese estado original de nuestros primeros padres, allá en el huerto del Edén, ellos disfrutaban de una comunión profunda e íntima con Dios. Aún no había entrado el pecado en la experiencia humana. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, disfrutaban de una comunión profunda con su Creador. Pero cuando vamos al Génesis capítulo 3, ahí se nos narra lo que los teólogos llaman la caída original. Todos sabemos bien la historia, ¿verdad? Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y pecaron contra Dios. Cuando el hombre pecó contra Dios y desobedeció a Dios, el hombre cayó de su estado original, de santidad y perfección. Y el pecado entró en el mundo, en el cosmos. Y el hombre fue afectado profundamente por el pecado. El pecado entró en el mundo de la experiencia humana. Y notar lo que escribe el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la Escritura, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo. El pecado entró en la experiencia humana y afectó al hombre en todos los elementos que constituyen la naturaleza humana. El hombre se convirtió en un ser totalmente depravado por el pecado. El hombre dio la espalda a su creador y comenzó una vida fuera del plan y voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, describe muy bien la degradación y corrupción moral del ser humano. Muchos dicen hoy que el hombre es bueno, ¿no? ¿Vamos a la Biblia? Vamos a la Biblia. Os invito a Romanos, carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 21 al 32. Es una lectura larga, pero digna de leer, para ver que el hombre es un impío, miserable, pecador, totalmente arruinado por el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Dice así la santa palabra de Dios, hablando del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron los seres humanos, al dejar a Dios de lado, al apartar a Dios de sus vidas, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, nosotros también estamos incluidos aquí, ¿eh? No se crea usted que usted es mejor que lo que estamos hablando aquí. Aquí está incluido todo el género humano.
Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, tremendo, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí Pablo presenta la profunda degradación moral y espiritual del ser humano. Otro texto, Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante. Este es el texto clásico para hablar de la depravación total del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice así la Escritura: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremenda la depravación y corrupción del hombre. El pecado ha afectado al hombre en todos los elementos que constituyen su naturaleza. A causa de la introducción del pecado en el mundo, en el primer hombre, como herencia genética espiritual, pasó al resto de los hombres que estaban en Adán. Todos estábamos en Adán. Él es el padre de la humanidad. Él fue constituido cabeza de la humanidad. Y él pecó y todos pecamos en él. Y amados hermanos, el pecado de Adán no solamente se imputa a todos los seres humanos, por eso morimos todos. Todos morimos. ¿Saben por qué? Porque el pecado de Adán ha sido imputado. La palabra imputación significa poner en la cuenta de alguien. El pecado de Adán ha sido puesta en nuestra cuenta. Por esta razón, todos morimos. Pero también todos heredamos una naturaleza caída, corrompida, pecaminosa de nuestro padre Adán. Notad lo que dice David en el Salmo 51, versículo 5. Dice David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está hablando de que su madre fue una adúltera y salió él del pecado. No, está hablando de que ya nació con esa condición caída y pecaminosa por el pecado. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, amados hermanos, en esta porción que hemos leído, especialmente los versículos 1 al 3 de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo presenta la condición del estado de los efesios, los lectores originales de esta carta. Estos efesios ahora estaban en Cristo, eran salvos por gracia. Pero Pablo les recuerda su pasado, antes de que Dios viniera a sus vidas para salvarlos de la condenación eterna. Lo que presenta aquí Pablo en estos 3 versículos es el estado de todo hombre que vive sin Cristo. Hermano, era tu estado y condición y la mía antes de que Dios nos salvara en su gracia. Aquí estamos todos incluidos en Efesios 1, versículos 1 al 3. ¿Cómo comienza el texto? Y Él os dio vida a vosotros. Esa palabra, Él os dio vida a vosotros, no está en el texto griego original. El texto original dice así: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo expresa que estábamos muertos. ¿Qué significa esto? Cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos de que muerte no significa
cesación, significa separación. La muerte no significa el cese de la existencia humana, significa más bien separación. Y la Biblia menciona 3 aspectos de muerte. Muerte física es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo queda en el sepulcro, el alma, si tiene a Cristo, va al cielo, si no, va al lugar de tormento. Hay una separación. También está la muerte espiritual, que es la que describe Pablo en Efesios 2, que significa o implica la separación que sufre el hombre sin Dios. Y en tercer lugar está la muerte eterna o segunda muerte, que es la eterna separación que va a sufrir el impío sin Dios en el infierno. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Se refiere a la clase de muerte espiritual. Estábamos separados de Dios. Estábamos separados de la vida, que es Cristo. Vivíamos de espaldas a nuestro Hacedor y Creador. Estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. La palabra delitos en griego es la palabra paraptoma. Paraptoma significa desviarse del camino recto. Desviarse del camino recto. Y el término pecado, delitos y pecados, la palabra pecado es un término que aparece muchas veces en los escritos del Nuevo Testamento, es la palabra griega hamartía. Hamartía. ¿Qué significa hamartía? Significa literalmente errar al blanco. Y la idea es un flechero que tira la flecha y no da al blanco. Yerra, falla. Eso es pecado. Errar al blanco. En otras palabras, esta palabra pecado, hamartía, se usa para hablar de acciones, pensamientos y obras que no dan al blanco. Pensamientos, obras, acciones totalmente contrarios a Dios. Obras, acciones y pensamientos que no dan gloria a Dios. Nosotros ahora estamos en Cristo. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos en Él, pero estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, separados de la vida que es Cristo. Éramos cadáveres espirituales. Vivíamos totalmente desviados del camino recto. Así lo expresa el profeta Isaías en su profecía, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Amados hermanos, en este estado de corrupción, en este estado de depravación espiritual, vivíamos una vida contraria totalmente y opuesta a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, acciones, obras no alcanzaban el estándar de Dios. Más bien era un atentado contra la justicia y santidad del Creador. Muertos en delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis, andar. El verbo andar en griego es paripateo. Peripateo. Implica un estilo de vida, una forma de vida. No significa andar literalmente, sino estilo de vida, una forma de vivir la vida. Amados hermanos, nuestro estilo de vida, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, era una vida continua de pecado y transgresiones contra el Dios santo y justo. De 3 maneras expresa el apóstol Pablo la pauta que sigue el pecador antes de su conversión. Lo que vamos a ver ahora era la condición y estado de los efesios antes de ser salvos. Era nuestra condición y es la condición de todo hombre que vive sin Cristo. El título del sermón es El hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Al igual que los peces muertos. ¿Han visto alguna vez peces muertos en un río? ¿Cómo la corriente se los lleva? ¿Van siguiendo la corriente? Pues de una forma similar. El pecador sigue la corriente de este mundo caído, corrompido y depravado por el mal y el pecado. La corriente de este mundo. ¿Qué significa mundo? La palabra mundo no se refiere al mundo físico, al universo, a la creación, no. Se refiere más bien a un sistema, oiga bien,
mundo aquí es un sistema espiritual organizado, a cuya cabeza está Satanás. Y en ese mundo que se opone a Dios es un mundo cuya ética, cuyas ideologías, razonamientos, filosofías, forma de vida se oponen directamente a Dios y su evangelio. Y como he dicho, a la cabeza, al mando de este mundo, está el diablo, el príncipe de la potestad del aire, dice Pablo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice la Escritura que todo el mundo está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Todo el cosmos de pecado se opone abiertamente a Dios, aborreciendo a Cristo. Este sistema mundano es una esfera de enemistad contra Dios. Os invito a Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo se refiere a ese sistema mundano, cuyos valores, ideas, ética, pensamientos, filosofías van en contra del Evangelio de Cristo. Y hermanos, podemos ver la noticia, ¿verdad? Podemos leer el periódico, ver la sociedad como está. Se está destruyendo la familia tal como Dios la diseñó en su plan original. ¿Es mejor ser hoy en la sociedad en que vivimos homosexual que ser una familia tradicional y bíblica? Se da más importancia a un perro que a un ser humano. Una mujer puede ir al laboratorio o al médico, donde sea, y abortar a un ser humano, porque no deja de ser un ser humano en el vientre de su madre. Y si lo haces, las leyes que nos presiden te apoyan. Eres moderno por matar a un ser humano en el vientre de su madre. Pero no toques a un perro. Si le metes un guantazo a un perro, vas preso. ¿Cómo está la sociedad hoy? Corrompida, depravada. Los valores se han vuelto al revés. Esta es la sociedad a cuya cabeza está el mismo diablo, Satanás. Este es el mundo que es enemigo de Dios. Notar también 1 de Juan, capítulo 2. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, oiga bien, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros, antes de que Dios viniera a nuestro encuentro, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo caído. Esta es la corriente que siguen los impíos. Esta es la corriente que siguen los creyentes antes de su conversión. Los efesios creyentes seguían esta corriente. Nosotros también. Y los que viven sin Cristo siguen la corriente de este mundo caído y perverso. Esta corriente, amados hermanos, desemboca en condenación eterna. Seguir esta corriente desemboca en perdición eterna. El impío también, amados hermanos, anda conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso significa que el que vive sin Cristo no solamente es esclavo del pecado, sino también esclavo de Satanás. El hombre sin Cristo vive bajo la potestad del gobierno tiránico del diablo. El diablo se presenta en la Escritura como el Dios de este siglo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El príncipe de este mundo. Juan 12:31. El maligno en cuyo poder yace el mundo. 1 Juan 5:19. Y el hombre también anda, el hombre sin Cristo, anda conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el hombre no salvo, nosotros antes de nuestra salvación y conversión seguíamos el estilo de vida y conducta impuesto por Satanás, que actúa continuamente en estos hijos de desobediencia, que son los impíos. Amados hermanos, el ser humano está cegado por el pecado. Está cegado no solamente por su corrupción espiritual que mora en él, sino también porque Satanás ciega el entendimiento del hombre, para que no vea a Cristo, para que no crea en su evangelio. Segunda Corintios 4:4 dice la Escritura: el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En este estado en el que nosotros estábamos, también nos comportábamos como hijos de desobediencia. Esa expresión, hijos de desobediencia, es un hebraísmo. Es una expresión propia de los hebreos que enfatiza que nuestra vida era una vida de desobediencia continua a Dios. Amados hermanos, vivíamos continuamente en desobediencia a Dios, su palabra y mandamientos. Y Pablo sigue expresando cómo se manifiesta este comportamiento del hombre sin Cristo. Versículo 3, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, antes, en nuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra deseo en griego es epitumia, y puede ser un deseo bueno o un deseo malo, según el contexto en el que esté. En este contexto, evidentemente, hace referencia a malos deseos, deseos fuertes de todo tipo, no solamente la lujuria sexual, sino todo tipo de pensamientos corrompidos por el pecado. El vocablo carne, deseos de la carne. ¿Qué es la carne? La palabra carne en la Biblia se usa de múltiples formas, pero hay dos importantes que quiero destacar. Carne se usa en la Biblia para hablar del cuerpo físico, de la parte material del ser humano, el cuerpo, que no es malo en sí, es el cuerpo humano. Pero también se usa en la Escritura el término carne para hablar de la naturaleza caída, de la naturaleza corrompida que mora en nosotros. La parte inmaterial del hombre con un significado especialmente ético y moral. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 18 dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Hace referencia a su naturaleza caída, pecaminosa, que mora en el hombre y aún mora en nosotros. Aunque hemos sido redimidos, si estamos en Cristo hemos sido salvos, redimidos, aún en nosotros mora esa naturaleza corrompida que se opone a Dios de su palabra. Esta naturaleza es la parte, esta carne es la parte que se opone a Dios y a su santidad. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo describe muy bien estos deseos de la carne, en los cuales usted y yo vivíamos en otro tiempo. ¿Quiere leerlo? Gálatas capítulo 5. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21. Aquí el apóstol Pablo presenta esos deseos de la carne, en los cuales andábamos nosotros antes. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oigan bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los deseos de la carne, en los cuales antes nosotros nos revolcábamos en estos deseos pecaminosos. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y como consecuencia éramos hijos de ira, dice el versículo 3 al final. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa ser hijo de ira? Es un hebraísmo, es una expresión hebrea que indica la realidad de la ira de Dios sobre los pecadores, sobre aquellos hombres que están sin Cristo en este mundo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ponte bien, la ira de Dios está ya sobre él, sobre el que no cree en Cristo, sobre el hombre que vive sin Cristo. La ira justa de Dios ya está sobre él. Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice la Escritura: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Tremendo, ¿no? Dios está airado contra el impío todos los días. Y parece una contradicción, ¿no? Pero Dios no es amor, ¿sí? Sí, es amor Dios, claro que sí. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Él es amor infinito. Pero Dios también es justo y santo. Y no tolera el pecado. Se predica poco, ¿verdad?, de la ira de Dios. Hace un tiempo atrás prediquemos aquí, desde este púlpito, el tema de la ira de Dios. Se habla mucho de su misericordia, su bondad, su amor, y sí, hay que hablar de todas sus perfecciones y atributos. Pero no olvidemos predicar de la ira de Dios. Dios está profundamente airado contra los pecadores. El pecado atenta contra la justicia y santidad de Dios. Hermanos queridos, el Dios de la Biblia es justo, es santo y no tolera el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. La ira de Dios ya está sobre los pecadores que viven sin Cristo. Pero en un momento futuro, en un momento escatológico, la ira de Dios no solamente se va a manifestar sobre los impíos en el tiempo de la gran tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada a la presencia del Señor, va a haber aquí un tiempo de gran tribulación. Dios mismo, el Dios santo y justo, va a derramar su ira, va a derramar sus juicios sobre los pecadores de esta tierra. Dios va a derramar su ira. Apocalipsis 6:17. Pero también durante toda la eternidad en el infierno. Los pecadores que parten de esta vida sin Cristo van a sufrir eternamente la ira de Dios en el infierno. Terrible, ¿verdad, hermanos? Terrible. Pero es una verdad bíblica que debemos creer y predicar. Pablo, por tanto, en este capítulo 2, versículos 1 al 3, nos presenta las características de una vida sin Cristo. Es la vida que se vive bajo los dictados y tiranía del príncipe del aire, Satanás. Es una vida que se caracteriza por la desobediencia continua a Dios. Es una vida que está a merced del deseo pecaminoso. Una vida que no merece más que el justo juicio e ira de Dios. En este texto de Efesios 2 vemos la situación trágica de la humanidad. El cáncer del hombre es el pecado. El problema fundamental del hombre es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios y el pecado lleva al hombre al infierno eternamente. Un teólogo puritano del siglo XVII llamado Thomas Watson, en su libro Tratado de Teología, él habla de la desgracia del hombre por la caída en pecado. Y dice así, lo cito: toda la humanidad perdió por su caída, por su pecado, la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición.
y expuesta a todas las desdichas de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Esta es la desgracia de la humanidad por su pecado. De este texto de Pablo se desprende lo que teológicamente se conoce como la depravación total del hombre. ¿Qué significa cuando hablamos de depravación total? Que el hombre está totalmente depravado por el pecado. No significa, oigan bien, depravación total no significa que el hombre impío no tenga conciencia del bien y el mal. Sí la tiene. Aún los impíos, más impíos, tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Tampoco significa que los hombres pecadores de esta tierra no puedan hacer cosas buenas en el ámbito moral o civil o social. Sí las hacen. Y esto lo vemos muchas veces, ¿verdad? Vemos a gente que no tiene a Cristo y son buenos ciudadanos. Aman a sus esposas, crían bien a sus hijos. El hombre natural, el hombre sin Cristo, ¿puede practicar cosas buenas? Sí. En la sociedad, en el ámbito moral, sí, es cierto. Pero cuando hablamos de depravación total del hombre, hablamos de que el pecado ha afectado al hombre en todo lo que es el hombre. Y por tanto, en el hombre no hay nada bueno en relación con Dios. Eso es depravación total. El pecado ha afectado al hombre, de forma que no hay nada bueno en el hombre en correcta relación con Dios. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amados hermanos, como consecuencia de esta depravación total, el hombre está totalmente inhabilitado, incapacitado para salir de su estado, para hacer algo en su salvación. Usted y yo no podíamos salir de ese estado en el cual estábamos. Estábamos en el fango más profundo del pecado. Por tanto, aprendemos de este pasaje que el hombre es un cadáver muerto en delitos y pecados, separado de Dios y de la vida. La pregunta: ¿cómo podemos salir? ¿Cómo el hombre puede salir de este estado de miseria espiritual? Solo a través de Cristo. Amados hermanos, solo a través de Cristo. Cristo es la vida. Cristo es el autor mismo de la vida. Cristo es el dador de la vida eterna y abundante. Solus Christus, como decían los reformadores. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede librar al hombre de esa corrupción tan degradante en el cual se encuentra. El que se aferra a Cristo por medio de la fe en Él recibe vida eterna y vida abundante. Solo el Espíritu Santo de Dios, en su soberanía y gracia, puede darnos vida en unión vital con Cristo a través del nuevo nacimiento. El hombre nada puede hacer. Solo la gracia de Dios puede impartir vida al muerto espiritual. ¿Qué puede hacer un cadáver, amados hermanos? No puede hacer nada, ¿verdad? Un muerto no puede oír ni hacer nada. Así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Pero vino Cristo a nuestras vidas. Vino Cristo y nos resucitó. Hemos sido resucitados en Cristo. Gloria a Dios. Otra desgracia del hombre es que está bajo el poder de Satanás. El hombre está bajo el poder del diablo. El hombre, antes de la caída en pecado, era libre el hombre. Pero ahora es esclavo del pecado y del mismo Satanás. El diablo gobierna las capacidades y facultades del pecador. Y vemos mucha gente que está poseída literalmente. Hay gente poseída. Creemos que hay gente poseída en la sociedad. Y los que no están poseídos están controlados y dirigidos por el diablo. Solo el Evangelio de Cristo, oigan bien, solo el Evangelio de Cristo tiene poder para hacer que los hombres se vuelvan de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18 dice la Escritura: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Solo Cristo puede librar al hombre de esta esclavitud satánica. Juan capítulo 8, versículo 38 dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Solo Cristo puede dar libertad al esclavo. Otra desgracia de la humanidad caída es que está bajo la ira de Dios. El hombre está bajo la ira de Dios. ¿Cómo escaparemos de esta ira divina? Refugiándonos en Cristo. Solo Cristo nos puede librar de la ira venidera. Y aquellos que estamos en Cristo por la fe en Él, ya hemos sido librados de la ira venidera. La iglesia no va a sufrir los juicios de la gran tribulación, tampoco los sufrimientos del infierno. Cristo nos ha librado de la ira venidera. Amado hermano, recuerda tu estado y condición. Recuérdalo. Recordemos cuál era nuestra vida y conducta, forma de vida, antes de que la gracia de Dios viniera a nuestro encuentro para salvarnos. Terrible, horrible era nuestro estado, amados hermanos. Pero estando nosotros en esta condición de muerte espiritual, estando nosotros en esta condición de depravación total, Cristo murió por nosotros en la cruz. Cristo murió por nosotros ocupando nuestro lugar en la cruz para darnos vida y redención. Romanos 5:6 dice la Escritura, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Nosotros no podíamos salir de ese estado de miseria espiritual. Éramos débiles, éramos incapaces para salir de ese estado de miseria espiritual. Y aparte éramos pecadores, impíos, rebeldes contra Dios. Pero este Dios soberano y lleno de gracia, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Dios usó más poder para salvarte que para crear el universo. Dios habló, ¿verdad? Dios habló y todo el universo fue hecho. Pero para salvarte, Dios usó más poder aún. Porque estabas corrompido por el pecado. Estabas cegado por el pecado. Y aparte, Satanás te tenía cegado para que no vieras a Cristo. Recuerda, amado hermano, usted que está aquí sentado, que tiene a Cristo hoy, éramos muertos espirituales, éramos cadáveres espirituales, depravados totalmente. Vivíamos revolcándonos en el fango del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, caído y depravado, bajo el gobierno tiránico de Satanás, esclavos del pecado, esclavos de los deseos carnales. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, bajo la ira de Dios, camino al infierno eterno. Ese era tu estado y mi estado antes que Cristo viniera a buscarnos. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios tuvo misericordia de nuestras vidas y nos salvó en Cristo. Nos resucitó de la tumba. Ya tenemos vida, vida eterna, vida abundante. Comenta John MacArthur lo siguiente. A pesar de que antes nos caracterizábamos también por ser lo mismo que los demás, por medio de la fe en Cristo, ya no somos como ellos, estamos bajo su amor en el presente y por toda la eternidad. Así como también librados de la condición humana y natural de muerte, pecado, desobediencia, control demoníaco, lujuria y juicio divino. Cristo nos ha librado del juicio divino, de la lujuria, del control demoníaco, la esclavitud del pecado y de la muerte. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Hermano y hermana, recuerda de dónde Dios te ha librado y salvado. Esto te va a llevar a dar gracias a Dios. ¿Das gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ti? Cuando recordamos nuestra condición anterior, esto debe llevarnos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros en Cristo. Y debe llevarnos también a adorar y a glorificar a este glorioso Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Como hemos dicho al principio, somos muy olvidadizos, ¿verdad?
olvidamos muy pronto lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero David expresa en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y si alguien aquí no tiene a Cristo hoy, que sepas que estás muerto en delitos y pecados. Estás condenado al infierno. Eres un reo de muerte. Estás bajo el poder tiránico del diablo. Refúgiate en Cristo. Cristo es el único que puede salvarte de tu condición y de tu estado. Solo Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él te salvará. Reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y serás perdonado. Dios perdonará todos tus pecados. Te dará el regalo de la salvación y vida eterna. Y una esperanza de gloria. Ven a Cristo. Mañana puede ser tarde. Si mueres sin Cristo vas a parar al infierno por toda la eternidad. Pero hoy Dios te da la oportunidad en su gracia y misericordia de que vengas postrado a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, con un corazón arrepentido y en fe en Él.